Cuando escuchamos la armadura de Dios, nos detenemos y nos ponemos a reflexionar un poco. La armadura de Dios. Vaya pensando usted qué es lo primero que a usted le viene a la mente. ¿Qué usted cree de qué se va a tratar o de qué va a hablar? O qué es lo primero que usted piensa cuando escucha la armadura de Dios. Vaya reflexionando ahí. Mientras vamos a ir leyendo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Si tiene su Biblia, si no, aquí tenemos la lectura. Si hay algún voluntario, si no, lo leemos aquí de la pantalla, no hay problema. ¿Me quieres que lo lean? Sí, si hay algún voluntario, si no, lo leemos, sí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Salud. Hasta el 13, hasta el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, que habiendo acabado todo esto, estar firmes. Amén. Amén. Ahí tenemos la lectura base de donde vamos a estar, ¿verdad?, estudiando. La lectura base. Explica claramente que tenemos que tomar la armadura de Dios. Tenemos que estamos en guerra, ¿verdad? Estamos en guerra. Vamos a hablar un poquito de Pablo, que ya estuvimos hablando hace un ratito, para beneficio de los que no estaban. Pablo fue el autor de esta epístola, escribió la gran mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Epístola quiere decir cartas. Muchas veces se le conoce como libro, pero realmente fueron cartas que él enviaba a diferentes iglesias a las que él fue fundando. Fue un fundador de iglesia, fue un misionero que Dios usó tremendamente. Dijimos que estudió a los pies de Gamaliel, que era un hombre bien preparado, que tenía un doctorado en aquellos años en el judaísmo, ¿verdad? Estudió con los religiosos de la época, el Sanedrín, todo eso. Pablo se llamaba anteriormente Saulo, en el capítulo 9 de los Hechos, si quieren tomar nota, fue cuando él tuvo el encuentro con Dios y Dios lo transformó y lo cambió y lo empezó a usar para su gloria. Pablo fue perseguidor de cristianos, era un hombre con mucha pasión, tenía una pasión por Dios bien grande, pero estaba en el camino equivocado, estaba errado. Entonces Dios lo rescató, él escuchó la voz de Dios, se dejó llevar, se dejó dirigir y la pasión que tenía la puso a disposición del Señor Jesucristo y fue un gran instrumento para el Señor. Le conocen también como el apóstol de los gentiles. En el Nuevo Testamento se diferencia de los judíos y los gentiles, los que no son judíos. En este caso seríamos nosotros. Él habló mucho acerca del evangelio, extendiendo el evangelio hacia los gentiles. Anteriormente, el evangelio se creía y se pensaba que era solamente para los judíos. Entonces, a través de Pablo, Dios lo usó para que se le fuese revelado también a los gentiles, que fue Jesucristo murió y hizo todo lo que hizo por nosotros, pero no solamente fue para los judíos, sino fue para toda la humanidad completa, ¿verdad? Entonces ese fue uno de los mensajes centrales de Pablo durante todas sus escrituras y sus cartas, durante todo su ministerio. Él estuvo enseñando que no solamente Dios santificó y murió y perdonó y salvó a los judíos, sino que también a los que no son judíos también, a todo el que creyese en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a dar un poquito de contexto de la carta de los Efesios. Efesios es conocida como la corona de las epístolas de Pablo. Efesios tiene, al ser una carta tan corta, tiene 6 capítulos, tiene un valor teológico increíble.
Tiene muchos temas profundos teológicos. Y por eso para muchos estudiosos, ¿verdad? Creen que es como la corona así le llaman, ¿verdad? La corona de las epístolas de Pablo. Es una riqueza en teología, ¿verdad? Según para los conocedores de la carta de los Efesios. Algunos temas que tiene es que somos salvos por gracia, algunos temas teológicos que tiene la carta de los Efesios, el amor sobrenatural de Jesucristo, que eso lo vemos en el capítulo 1, andar en el Espíritu, la importancia de la iglesia, habla de los dones del Espíritu, habla del matrimonio y lo compara con el amor de Cristo a la iglesia, ¿verdad? Son unos temas bastante profundos y de mucho valor teológico, y por eso yo creo que los estudiosos le dan ese título de la corona de los libros de las cartas de Pablo, ¿verdad? Ok, en Éfeso, vamos a hablar de Éfeso. Éfeso era una ciudad, ¿verdad? Para conocer qué estaba pasando ahí. Éfeso era una ciudad pagana. Era una ciudad, de hecho, conocida por una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Artemisa o la diosa Diana, como se le dice en Hechos. Entonces, el ambiente cultural era un ambiente de paganismo, espiritismo, ¿verdad? Idolatría y todo lo que está bien lejos de lo que era la palabra de Dios. Creían mucho en la magia, la superstición, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto de la ciudad donde estaba Pablo escribiendo y los cristianos a los que él le está escribiendo, ¿verdad? Es importante saber esto porque por eso es que se enfatiza él tanto en la guerra espiritual, porque las personas que vivían en Éfeso vivían la guerra espiritual en carne propia, porque estaban en un lugar donde estaban rodeados de tanta hechicería y el espiritismo, magia y tantas cosas. Inclusive en la capítulo, creo que 19 de Hechos, hay una historia donde habla que se convertía el poder de Dios, porque según, esto es parte de la clase, según el enemigo estaba fuertemente, ¿verdad?, arraigado en la cultura y en la sociedad, así el Espíritu Santo y el poder de Dios se manifestaba de una manera grandiosa y poderosa. Entonces, hay una historia en Hechos, capítulo 19, que muchos de los hechiceros y de los magos traían los libros a quemarlos en las plazas públicas. Se convertía la gente por montones, el poder de Dios se manifestaba, se sanaban los enfermos, había libertad de demonios, los espíritus inmundos salían, ¿sabe? Había una manifestación del poder de Dios de manera sobrenatural, increíble, poderosa. De la misma manera que había oposición, había un poder de Dios sobrenatural, se imponía el poder de Dios. Era unas experiencias que tenían increíbles. Entonces en el capítulo 19 de Hechos, cuenta la historia de todas esas personas que traían sus libros de magia, de conjuros y todo, y las traían para quemarlas. Y eso trajo un problema. Trajo un problema porque las personas que eran los dueños de estos hechiceros empezaron a perder dinero. Porque Éfeso era una metrópolis, ¿verdad? Y entraba y salía mucha gente, había mucho comercio y era conocida específicamente para eso. Iba mucha gente a consultar espíritus y a sus prácticas, ¿verdad?, ocultistas. Entonces se hizo un problema grande y entre eso Pablo tuvo que salir, tuvieron que sacar a Pablo, pero él prometió regresar y luego regresó y estuvo 2 o 3 años ahí en Éfeso, levantando la iglesia a la que le está escribiendo ahora, ya estando preso. No sé si me estoy explicando con la cronología, ¿ok? Ahorita cuando Pablo está escribiendo, ya todo esto que estamos hablando ya pasó. Él está escribiéndole de vuelta a ellos. Está ya ratificando y fortaleciéndolos en la fe a través de su carta después de haber vivido todas estas experiencias con ellos.
es importante conocer esto para que entendamos por qué Pablo dice lo que dice, cómo lo dice y a quién se lo está diciendo, ¿sabes? Estas personas, cuando escuchaban este texto que nosotros leímos sobre la guerra espiritual, ellos sabían exactamente de lo que estaba hablando Pablo, por la situación en la que ellos se encontraban. Ellos conocían sobre la guerra espiritual, sobre todo lo que estaba pasando. Habían visto libertad de demonios, habían visto hechiceros convertirse, habían visto el poder de Dios manifestarse, habían visto los enfermos sanarse, ¿verdad? Y tenían todo este tipo de experiencia. Y aquí nosotros estamos para advertirles, hablarles que así como en la época de Pablo y en la ciudad de Éfeso había oposición espiritual y había guerra espiritual, aún en nuestros días nosotros estamos actualmente en guerra, estamos bajo ataque. Y es importante que lo sepamos porque a veces lo perdemos de perspectiva y nos enfocamos en tantas cosas, en el diario de la vida, ¿verdad? Y a veces echamos a un lado y nos desenfocamos sobre que estamos siendo atacados, estamos siendo objeto de un ataque constantemente del enemigo. Y hay dos opciones, o sea, la guerra es inevitable. O te preparas y enfrentas, o te entregas al enemigo y pierdes, o sea, no hay de otra. Pero estamos en una guerra espiritual, pero estamos del lado vencedor, estamos del lado de la victoria. No solamente vamos a verlo como víctimas, ¿verdad? No, negativo. Somos soldados de fila, estamos con el respaldo del Señor para vencer, estamos del lado vencedor. Pero hay algunas estrategias, algunas cositas que la palabra del Señor nos enseña, que es lo que vamos a estudiar, que nosotros tenemos que hacer para poder vencer, ¿verdad? Vamos a aprender todas esas cositas. A recordarlas, a repasarlas. Es un pasaje muy conocido, muy estudiado, ¿verdad? Así que, como en Hechos 19 había guerra espiritual, hoy, en 2025, estamos en una guerra espiritual. Por eso me preguntaban que si yo era soldado. Yo vine vestido como soldado para motivarles, para animarles y decirles, ¿sabes? De manera visual, vamos a decir, que estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Es importante que usted sepa que estamos siendo atacados constantemente. Muchas veces no lo vemos, pasa desapercibido, pero la guerra espiritual está ahí, la palabra del Señor nos dice, y existe, y tenemos que tenerlo siempre presente, tenerlo siempre en perspectiva, ¿verdad? Que estamos en guerra. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Eso lo dice en Primera de Pedro 5:8. Ahí está abajito, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este es el texto que refuerza el que estamos en guerra, que nos estamos siendo constantemente atacados, que tenemos que estar preparados porque el enemigo anda buscando a quien devorar. ¿Ok? Aquí hay unas hojitas por ahí que le vamos a repartir para hacer la clase como dinámica, que usted participe también. Yo he visto videos y en películas, no sé si a ustedes les gustan las películas de guerra, algunos de ustedes. Y he visto que los soldados en las películas y en algunos videos usan ciertos ruidos y ciertas cosas para motivarse y animarse. No sé si lo han visto ustedes. Y hacen como unos gritos y unas cosas para animarse, ¿verdad? Cuando están en guerra, cuando están haciendo ejercicio, cuando están cansados, para a motivarse unos a los otros.
Y yo quisiera que nosotros practicáramos eso. Quisiera que mientras estamos dando la clase, en algún momento dado yo pueda decir, por ejemplo, un grito de guerra y ¡au! Y hagamos este ejercicio para motivarnos, para que esté un poquito, salirnos un poquito de la monotonía. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí? Bueno, vamos a practicar. Lo practicamos. Vamos a hacer un grito de guerra. 1, 2, 3. ¡Au! Así, para ir motivándonos, ¿ok? Bien. Ahí usted tiene un papel, tiene unas instrucciones, dice que vayan llenando dentro del circulito cuáles son las cosas con las que usted tiene batalla normalmente durante ¿verdad? Su vida. Puede ser una persona, algún vecino, algún jefe en el trabajo, algún compañero, puede ser algún problema financiero, puede ser algún problema emocional, físico, relaciones, ¿verdad? Algunas situaciones que usted tenga. Algo que usted identifique como algo que pueda ser como su enemigo, ¿verdad? Usted vaya escribiendo ahí y nosotros vamos a seguir con la clase. La batalla es inevitable. Ya habíamos tocado un poquito sobre esto. Ser creyente no te da inmunidad contra los ataques del enemigo. Porque usted sea cristiano no quiere decir que ya usted es inmune automáticamente a los ataques del enemigo. ¿Ok? Pero sin embargo, el ser creyente no te hace inmune, pero te da y desbloquea, para los que son gamers, desbloquea los poderes de Dios para tu vida. O sea, si tú eres creyente, no tienes inmunidad, pero tienes todo el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Sí? No somos inmunes al ataque del enemigo, pero sí tenemos toda la armadura, todas las armas, toda la bendición, la autoridad para vencer al enemigo. Eso te da el ser creyente. ¿Sí? Sí. Así que estamos en una batalla y la batalla es inevitable. Por ser cristiano no quiere decir que no van a venir ataques y luchas, pero sí quiere decir que vas a tener las herramientas para poder vencer. ¿De acuerdo, hermano? El enemigo es invisible. Punto número 2. Son 5 puntitos, ya casi estamos terminando. El diablo es conocido como padre de mentira. ¿Verdad? El diablo es un mentiroso y es un acusador. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te engaña, luego que te engaña, que hace que tú tropieces, entonces te acusa y te dice, viste que no puedes, viste que caíste, no eres fiel o qué sé yo. Te acusa y te hace sentir sucio, pecaminoso, te hace sentir triste, agobiado, porque el enemigo es un engañador. Te engaña para luego acusarte. Esas son sus dos definiciones. El diablo y Satanás. Una es engañador y el otro es acusador. Esas son sus definiciones, vamos a decir. El enemigo es invisible, pero es real. Y hay que entender esto, hermano. Hay que entender esto. Así como tenemos que entender y tener presente que estamos en guerra, tenemos que tener presente que hay un enemigo y que es real. Que es invisible, que no lo vemos, pero es real. ¿Ok? Y muchas veces la puerta por donde entra el enemigo es por el ego. Tenemos que, cuando Pablo le escribe a estas personas, le escribe ya a cristianos maduros. Hay algunas cositas que no habla directamente porque ya está hablando con hermanos en la fe ya maduros, ¿verdad? Con gente que ya son maduros en el Señor. Entonces él le escribe y le habla de la armadura de Dios, del amor de Cristo, le habla de todos estos puntos teológicos, pero hay algunas cosas que son más básicas, principios más básicos, que no los toca porque ellos ya eran unos hermanos ya maduros en la fe, ¿verdad? Él estuvo con ellos durante 3 años, educándolos y estando con ellos. Entonces, hay una de las puertas
que el enemigo utiliza para entrar, atacar nuestras vidas, y es el ego. Muchas veces el enemigo entra y utiliza el ego. El ego es una cosa que está arraigado con nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, y la tenemos que traer a los pies de Cristo, la tenemos que someter a los pies de Jesucristo, para que el ego esté suprimido, ¿verdad? Y bajo la poderosa mano de Dios, porque el ego es muy, muy dañino, muy, muy perjudicial para nuestra vida espiritual, ¿sí? Por ejemplo, cuando el enemigo tentó a Adán y a Eva, apeló a su ego. Dijo, con que Dios primero lo engañó, se vistió de serpiente, y después le viene y le dice una media verdad, los engaña. Es un mentiroso. Le dice, con que Dios os ha dicho que no coman de este árbol. Dijo, ¿sabes que si comen este árbol van a ser igual a Dios? Eso nunca iba a pasar. Pero les apeló al ego. Y ellos dijeron, oh, igual que Dios, vamos a estar al mismo nivel. Su ego, ¿ves? Entonces hay que tener el ego sometido a los pies de Cristo. Hay que ser humildes, hay que ser mansos. Decía Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? Así que es importante conocer que tenemos que ser humildes y que tenemos que luchar diariamente con nuestro ego. ¿Ok? Cerrar esa puerta, tener esa puerta cerrada para que el enemigo no entre por ahí. Hay que cerrar la puerta del ego. ¿Sí, hermano? A ver, vamos a ver. Aquí está el texto donde dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Mateos 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Bueno, vamos a leer desde el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y luego dice el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El ego, hermanos, tenemos que traerlos a los pies de Cristo. Hay muchas veces que hay cosas que Dios nos quita. Hay cosas que nosotros no podemos hacer nada con ellas, pero el Señor nos las quita, el Señor nos ayuda con ellas. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entregarlas. Hay cosas que tenemos que traerlas y ponérselas a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí está, por ejemplo, el ego, aquí está mi ego, Señor. Ayúdame a mantenerme con los pies en la tierra. Ayúdame a ser manso como tú. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a que no se me suba el ego. Porque si tenemos la puerta del ego abierta, el enemigo puede entrar por ahí y podemos ser una víctima fácil, ¿verdad? Y vulnerable para el enemigo. Hay que tener la puerta del ego cerrada, hermano. El ego, someterlo a los pies de Cristo. Mira, le voy a dar un ejemplo, güey. No está en la clase, pero le voy a dar un ejemplo. Hay veces, yo conocí a un vecino que tenía problemas con otro vecino. Y este vecino, el problema que tenía, fíjese, el problema que tenía era que él le gustaba poner su bote de basura en una esquina y el vecino otro no le gustaba el bote de basura de él ahí. Entonces el vecino venía, el otro vecino, el vecino que yo conozco ponía su bote de basura ahí y el otro vecino venía y lo movía y lo ponía en otro lado. Y este hermano se enojaba, le daba coraje, perdía su paz, su tranquilidad por el bote de basura que el vecino se peleaba con él, se agarraban a palabras y qué sé yo, y era un martirio para este hermano, era un dolor de cabeza, vamos a decir, era un problema para este vecino, y ay, mi vecino, y le quitaba la paz, vaya hermano. Sin embargo, ¿qué le cuesta? Está bien, pues, te molesta, está bien, ponlo para acá, no hay problema. O sea, doblar las manos, hermanos. Bajar el ego. No, que yo lo quiero ahí yo lo puse, ahí porque yo digo. ¿Sí me entienden? Ese es el ego. Es un ejemplo, ¿verdad? Bien banal, ¿verdad? Me acordé del vecino. Pero doblemos las manos, hermanos. Bajemos el ego. ¿Sí? Seamos mansos, seamos humildes. Bajemos el ego y entreguémonos al Señor, pongámonos a los pies del Señor Jesucristo
y mire, ponga el bote para acá, acomódelo para acá, acomode esta área, no sé, y llévele tacos al vecino o algo, un pan dulce, para que, ¿verdad, hermano? O sea, hay veces que por cosas tan sencillas, pero tiene que ver mucho el ego. O sea, lo que yo quiero traerles es cómo el ego le quitaba por el ego que él tenía, le quitaba la paz, estaba en problemas con el vecino, ya se quería mudar. O sea, por el ego, hermanos. O sea, vamos a traer el ego a los pies de Jesucristo. Vamos a suprimir el ego, vamos a aplastar el ego, a ponerlo debajo de nuestros pies. Amén. Ok, un grito de guerra. ¡Au! Ok. Claro, un pan dulce, un café, ¿verdad? Mira, te traje una sandía, anda por el valle, mira, te traje una sandía, amigo. Me gustan las sandías. Bien, entonces, aquí tenemos otro texto donde el texto que mencionamos ahorita, donde dice en el versículo 18, Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia de Jesucristo es muy poderosa. Usted tiene que saber, yo sé que usted lo sabe, vamos a recordar, a repasar, que la iglesia somos nosotros, las personas que estamos dentro del templo, ¿verdad? El templo es la estructura, es el edificio, y la iglesia somos nosotros, las personas. Y dice ahí Jesucristo hablando que él iba a edificar su iglesia en Pedro, que de hecho eso ocurrió, es una profecía que se cumplió en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Les menciono esto y traigo este versículo porque hoy en día hay es una de creencia popular el decir que yo no tengo que ir a la iglesia para servir a Dios. Yo no tengo que ir a la iglesia yo tengo mi propia relación con Dios. No sé, ese tipo de filosofía que anda por ahí, que en cierto aspecto es una media verdad, ¿verdad? Es una media verdad. Cada cual, Dios nos dio la capacidad de tener una relación personal con Él, y una relación íntima personal con Él. Pero es una media verdad porque Jesucristo instituyó la iglesia. Y la iglesia es importante que vengamos a la iglesia porque juntos en comunidad es como podemos apoyarnos, servir al Señor, adorar. Dice la Biblia que donde estén dos o más en su nombre, ahí está Él, ahí está su presencia. O sea, es importante servir a Dios en comunidad, en conjunto. Sí tenemos una relación individual cada quien con Dios, su relación con Dios es la suya, la mía es la mía, eso es cierto. Pero sí es importante venir a la iglesia, a acompañarnos, a aprender juntos. Hoy estoy yo aquí, mañana yo me siento y cualquiera de ustedes se para y aprendemos uno del otro y nos enseñamos y nos educamos y nos fortalecemos y oramos unos por los otros. De eso se trata la carta de los Efesios, de la unidad de la iglesia, es uno de los temas principales. Y quise traer este texto y hacer este paréntesis para explicarle que es importante y que qué bueno que estamos aquí, que estamos aprendiendo y es importante asistir a la iglesia y vivir en comunidad, no aislarnos, no ser individualistas, sino que ser más pro familia, pro comunidad, ¿verdad? Para poder servir al Señor. Esto fue lo que sostuvo a la iglesia primitiva. Esto fue lo que ayudó a la iglesia primitiva. El poder de Dios en amor para poder confraternizar, porque somos diferentes, a veces tenemos puntos de vista diferentes, tenemos caracteres diferentes, y dice Pablo en otra carta, soportar los unos a los otros. Hay que aguantarnos y hay que amarnos. ¿Cómo logramos soportarnos? Llenándonos del amor de Dios. Si estamos llenos del amor de Dios, si Jesucristo está en nuestro corazón, nos soportamos, nos sobrellevamos y nos aguantamos y nos perdonamos. Y si estás enojado, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano y luego trae la ofrenda. O sea, toda la enseñanza de la Biblia es estar en paz y en comunión unos con los otros, juntos, porque somos la iglesia de Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, mientras estemos unidos. Seguimos.
Hay una historia que quiero compartir con ustedes, que es la historia del niño y las marionetas. Es una historia, se puede decir, un poco graciosa, de curiosidad. Un niño curioso, tenía unos 5 años, y en la iglesia de que él pertenecía, que era en una área rural, una vez al año se juntaban en el estacionamiento los hermanos y en sus carros, ¿verdad? En los baúles de sus carros, las cajuelas y las cajas de sus trocas, hacían diferentes juegos. Así como un carnaval, vamos a decir. Que si el que revienta los globos, que tira la pelota a la cubeta, ¿verdad? Entonces este niño va y está jugando, le llama mucho la atención un juego, que es el juego este que le pegan los monitos salen, las marionetas salen y le tienen que pegar y así. Y este niño empieza a jugar y a jugar y a jugar, pero él ve que aunque le pega a la marioneta, siguen saliendo y como que se desespera y dice, bueno, ¿y como cuándo voy a ganar aquí? ¿Cómo gano yo esto? Por más que le doy, y salen todos y yo soy más rápido que ellos y los logro pegar, pero después vuelven y salen, y se desesperó el niño. Y en un momento dado soltó el martillito que tenía y levanta una cobija que había ahí y se da cuenta que debajo de la cobija estaban 3 adultos, cada uno subiendo a las marionetas, y descubre, ¿verdad?, que en realidad él no estaba peleando con las marionetas era con los adultos que estaban detrás. Y esta historia yo se la quería compartir para que podamos entender que muchas veces no es el problema que tú ves. Lo que tú ves no es el problema, sino lo que está detrás. Lo que está debajo de las cobijas, vamos a decir. Lo que está detrás de la mesa. Lo que está detrás, que está moviendo las marionetas. Lo que está moviendo la situación. Contra eso es la guerra real. Que le platicábamos ahorita, que era nuestro enemigo invisible. Y dice, ¿verdad? En el estudio, esto sí es sacado del libro. Dice que tus circunstancias, que las cosas que pusiste dentro de tu globito, en donde escribiste en el papel, tus circunstancias no es el verdadero enemigo. Así como el niño se dio cuenta que realmente no era lo que estaba enfrente de él, sino lo que estaba debajo y detrás de él. ¿Sí? Ese es el verdadero enemigo. Esa es la verdadera, lo que está detrás. No es el vecino, el trabajo, el problema financiero, no es no sé, el jefe del trabajo, cualquier cosa que pudiste haber puesto en el globito, tu verdadero enemigo es lo que está detrás. ¿Sí? ¿De acuerdo, hermano? Seguimos. Punto número 3. Tus armas no son físicas. Así como la guerra es espiritual y así como el enemigo es invisible, también nuestras armas no son físicas. Aquí no hay nada que tú puedas hacer, no hay títulos educativos o universitarios, no hay, qué sé yo, ejercicio, gimnasio que tú puedas hacer para tú vencer el enemigo. No hay manera carnal, humana, física, con la que nosotros, cierta capacidad que tú puedas tener, con la que nosotros podamos enfrentarnos al enemigo. No la hay, hermanos. No hay manera, no hay inteligencia, no hay estudios, como le decía, no sé, no hay tanques, misiles, no hay pistola con la que tú te puedas enfrentar al enemigo. ¿Sí? No hay nada físico con lo que nosotros podamos vencer al enemigo. Realmente nuestras almas no son físicas. Esto es importante, acuérdense que es una introducción y vamos a empezar a hablar sobre la armadura de Dios. Y hay muchas armas que tenemos, muchos recursos que tenemos, pero no son físicos, hermanos. Son espirituales. Nuestra guerra... ¿Esas armas o almas? Armas. Yo soy puertorriqueño y a veces... ¿Lo escribí mal? ¿Lo escribí mal? Sí. No, está bien. Ah, ok. Yo soy puertorriqueño y cambiamos la R por la L, normalmente. Pero armas de armamento, hermano. De acuerdo. Sí. No hay nada, no hay bazucas, tanques, no sé. No hay nada con lo que nosotros nos podamos enfrentar al enemigo.
Realmente la lucha es una lucha espiritual. El enemigo es invisible y es real. Y nuestras almas no son físicas. Nuestras almas son poderosas en Dios, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, 3 y 4. ¿Lo lee, hermano Manuel? Claro que sí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. O sea, quiere decir que no estamos desprovistos. Quiere decir que estamos en una guerra, pero no estamos desarmados, hermano. Estamos enfrentando una guerra, estamos bajo ataque del enemigo, pero no estamos desarmados. Tenemos armas poderosas en Dios que pueden destruir cualquier fortaleza de las que hablaba Efesios capítulo 6, ¿se acuerdan? Contra potestades, contra, ¿verdad? Regiones celestes, principados, potestades. Bueno, no estamos desarmados en nuestra guerra, hermanos. No estamos solos y no estamos desarmados. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Punto número 4, penúltimo. Ya estamos acabando, rapidito. Un grito de guerra, hermanos. ¡Oh! La oración y la visión. La oración y la visión. Vamos a hablar de estos dos componentes de la armadura. Estos dos componentes de la armadura no están directamente, ¿cómo lo puedo decir? No están directamente así como especificados dentro del párrafo de la armadura de Dios, que es capítulo 6, versículo 10 en adelante de Efesios, pero está en los capítulos anteriores, está como entrelazado, está como indirectamente, está puesto ahí, y lo vamos a ver. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando Pablo empieza hablando de la oración. Oro por ustedes, he sabido que ustedes son hermanos fervientes, que son cristianos, y estoy orando por ustedes para que el amor de Cristo. Entonces, la oración es bien importante. Y la visión, porque Pablo ora para que Dios le dé visión a ellos, para que ellos puedan ver en la guerra espiritual que están. Y lo que le interesa a Pablo es que ellos puedan ver con lo que cuentan, lo que tienen. No solamente al enemigo que se están enfrentando. Él quiere que ellos puedan ver y tengan la capacidad de ver con lo que ellos cuentan, con los recursos que tienen. Hay un enemigo, están en guerra, pero quiero que veas todos los recursos con los que nosotros contamos para esa guerra. Ese es el enfoque. Bueno, la conexión, la oración es la conexión. A través de la oración nos comunicamos con Dios, nos conectamos con Dios, ¿verdad que sí? Así que la oración es la conexión para estar conectados con Dios. Así que es bien importante, por ejemplo, si nosotros hablamos de una guerra, ¿verdad?, terrenal acá, normalmente cuando los soldados están en el campo de batalla, una cosa ahí bien importante dentro del campo de batalla es la comunicación que tienen con la base central. ¿Verdad que sí? Si no hay buena comunicación, no hay dirección, están perdidos los soldados. Entonces la oración es la comunicación, la conexión que tú tienes con la base central de información, de inteligencia, no sé cómo se llame, cómo se diga. Ese es el elemento de la oración, es la comunicación y la conexión que vamos a tener con el Señor Jesucristo, con Dios, que es nuestra base, es nuestro fundamento. ¿Sí? Así que es bien importante la oración, estar comunicado, estar conectado con Dios, tener una conexión con nuestra base central, con nuestra central de inteligencia, que son las que nos van a suplir de todas las herramientas que necesitamos. Por ejemplo, si de repente están en el campo de batalla, hay un herido, se comunican con hay un herido, pues ¿qué hacen? Me envían a rescatar al herido para que se lo quiten a ellos, para no tener que andar con él a rastras y estar en desventaja, vaya, vamos a decir. Por ejemplo, se nos está acabando el agua, se nos está acabando la comida, envían agua, envían comida, envían recursos, ¿verdad?
necesitamos más poder de fuego, envían armas más poderosas o un tanque o un avión, una cosa, un misil, no sé. O sea, la comunicación constante es bien importante en el campo de batalla. Es bien importante estar conectado con la base central para que vayan trayendo y suministrando lo que tú vas necesitando, te vaya llenando del recursos a través de la oración y la conexión. ¿De acuerdo, hermano? Así que también yo veo la oración, trayéndola un poco más moderno ahora, veo la oración como este elemento que permite que todas las almas estén comunicadas entre sí. ¿Sí? Parte de la conexión. Ya ves que hoy en día hay mucha tecnología, ¿verdad? Y todas las armas y hay radares y misiles y aviones y barcos y submarinos. Y hay un sistema, en las Fuerzas Armadas hay un sistema que controla y que intercomunica todo ese poder de fuego y todas esas armas para que estén comunicadas una con las otras. Que si hay un avión de los míos allá, que mi tanque detecte que ese avión es mío y no lo voy a atacar, y están comunicados, están interconectados. Y la oración también interconecta y vamos a decirle así, ¿verdad? Se interconecta entre toda la armadura que tenemos, todas las armas que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la oración, para repasar, vamos a pasar a la visión. La oración nos mantiene conectados con la base central de datos y de inteligencia y con el poder, ¿verdad? Con el fundamento. Y también mantiene las armas intercomunicadas entre ellas, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Que estamos haciendo una comparación, ¿verdad? Bien. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Bien importante la oración. Orad sin cesar, hermanos. Dando una. Por eso estoy dando tiempo. Este texto bíblico es en Efesios capítulo 1, versículos 16 al 23. Lo traje en esta versión porque la versión regular es como está un poquito difícil para entender. Él dice lo mismo, pero está un poquito difícil. Esta versión es la nueva versión internacional. Es una versión como un poquito mejor para entender cosas que están enredadas. Así es que todos traemos la versión de Reina Valera del 60, ¿verdad? Muy viejito. Bueno, entonces esta sí es igual, la versión del 60. Bueno, vamos a tratar de leerla de ahí porque está bien chiquitito. Por eso digo, vamos, déjame ver si se puede agrandar, espérame. Se agranda aquí en el celular, pero ahí no se agranda. Bueno, ¿alguien la ve bien? ¿Sí? La leemos, vamos a leerla, del 15 en adelante, hermano. Este es el 15 y aquí termina en el 23. ¿Quién la lee? Por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene en el Señor. Alto, más alto, más alto. Por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mi oración. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, del espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozca mejor. Pido también que les sean
iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza ¿A qué esperanza Él los ha llamado? ¿Lo sigo leyendo? Ok. ¿A qué esperanza Él los ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? El 19 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Ya ven por dónde vamos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Esta que está hablando de nosotros, la iglesia, esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y esta lectura lo que está hablando es de la visión. Acuérdense que estábamos hablando de oración y la visión, ¿se acuerdan? Aquí Pablo está orando y está explicando que la necesidad que él tiene de que Dios le abra la mente, Dios le abra el entendimiento y los ojos espirituales a la iglesia de Éfeso para que ellos puedan ver con lo que ellos cuentan, con su armamento, sus cosas. Lo que pasa, hermano, es que si usted no sabe que está ahí, usted no lo puede usar. Si usted no lo ve, si usted no sabe que usted tiene... Hay veces los que juegan juegos de los gamers pueden entender que desbloquean, dice, mira, puedo hacer esto, me podía ir por allá, o tengo esta arma, no sabía, mira, le das 2 veces para arriba, 3 para abajo y sale una pistola. Desbloquean las armas. Si no sabes que las tienes, vas y pierdes y pierdes y pierdes, y cuando desbloquea el arma correcta para la misión que estás haciendo en el juego, puedes pasar la parte, puedes seguir adelante, ¿verdad? Entonces, Pablo tiene la misión, se procura, porque durante todo el libro de Éfeso está procurando todo el tiempo que ellos puedan ver cuáles son los recursos que ellos tienen. Porque no solamente, esto al final, el capítulo 6 es cuando le habla de las potestades, de las regiones celestes, pero durante todo el resto del libro, antes de llegar ahí, él le está explicando todas las cosas con las que ustedes tienen, para que cuando llegara al capítulo 6, decir, ustedes están enfrentando a eso, pero ya ustedes saben con todo lo que ustedes tienen, todas las armas que ustedes están cargando y todo el equipo que tienen, el equipamiento, todas las herramientas que tienen, los educó acerca de sus herramientas y su equipo para luego decirle, hay una guerra espiritual, hay esto, lo otro, pero ya, o sea, teniéndolos en el campo de batalla ya listo con todas sus herramientas y todas sus cosas, ¿verdad? No sé si me explico con lo que estoy diciendo, ¿sí se entiende? Así que esto es Efesios capítulo 1, por eso le digo, desde el principio él está constantemente orando, rogando a Dios porque Dios le abra la visión, Dios le abra el entendimiento para que ellos puedan ver y puedan entender la grandeza que está con ellos, lo grande que es Jesucristo, su poder, ¿verdad? El armamento con lo que ellos cuentan es tan poderoso y tan valeroso que luego al final les dice, ahí está la batalla, pero ustedes están armados, están listos, ¿verdad? Así que ese es Efesios capítulo 6, capítulo 1 del 16 al 23. Estamos todavía en la visión. En Segunda de Reyes, capítulo 6, 14 al 19, hay una historia que me gusta mucho. Habla sobre la visión también. Y dice así. Vamos a darle chancita a los hermanos que lo quieran buscar. Segunda de Reyes.
capítulo 6, 14 al 19. A ver si este pasaje bíblico no se parece al que acabamos de leer. Listo, hermano, lo leo. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Y entonces, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y Jehová le dijo a Jehová, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Esta historia que está en el libro de los Reyes es bien parecida a lo que estábamos leyendo con Pablo. Pablo está orando por los efesios, los efesios, para que Dios le abra sus ojos, le abra el entendimiento, para que les dé una visión y puedan ver con lo que ellos cuentan, lo que ellos tienen, las armas que ellos tienen, el equipo con lo que ellos tienen. Y aquí pasa lo mismo. El profeta Eliseo le dice a Dios que le abra los ojos a su criado, a su siervo, ¿verdad? Para que él pueda ver y entender que son más los que están con ellos y más poderosos, porque eran carros y no eran carros regulares, eran carros de fuego y más poderosos que los que estaban con ellos. Amén. Y al final vemos que Dios le da la victoria. Ora por ceguera, era un gran ejército contra ellos dos. El siervo de Dios ora para que Dios los ponga ciegos, y Dios los pone ciegos y se acabó el problema. Así de sencillo y así de fácil. Esos son los recursos por los que nosotros contamos, hermano. Estamos en una guerra, es una guerra espiritual. Estamos bajo ataque, hermanos. Pero nosotros tenemos recursos más que suficientes para poder salir victoriosos y airosos. Amén, hermano. Un grito de guerra. ¡Au! Ok, seguimos. La victoria es irrevocable, es lo que estábamos hablando. Aquí pudimos estudiar algunos de los dones, de los regalos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para vencer al enemigo. Y pudimos ver cómo la oración conecta todas las cosas. Pudimos ver que necesitamos visión para poder ver y saber con lo que contamos. Y estas son las primeras claves, ¿verdad? Las primeras cositas que vamos a estudiar, que estudiamos sobre la armadura de Dios. Que hablamos de la oración y la visión. La oración para estar conectados con la base, la oración para que nuestro armamento estén conectados, intercomunicados, y la visión para que nosotros podamos ver quiénes somos, dónde estamos, lo que tenemos, con quién contamos, quién es nuestro respaldo, quién es nuestro guardaespaldas, vamos a decir, ¿verdad? Necesitamos tener visión para no ver los problemas tan grandes como David, que se enfrentó al gigante y no lo veía como algo imposible ni difícil. Él lo veía como algo bien posible. Si Jehová me entregaba a los leones y los osos, me lo va a entregar también. Sí, Señor, con mucha seguridad, porque él sabía con lo que él contaba, con quién él contaba. Y es importante que nosotros sepamos con quién nosotros contamos, hermano. Es importante que nosotros sepamos quién está a nuestro respaldo. ¿Qué recursos nosotros tenemos? Amén. Así que la victoria comienza con esto.
orando por una visión para nosotros saber con qué contamos, lo que tenemos, con quién contamos, para que podamos abrir los ojos para detectar no solamente la actividad del enemigo, el ataque del enemigo, sino que podamos ver los recursos que tenemos. Amén. Oramos.